Alumnos y alumnas de primer año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya estamos en el trimestre número 3, tercer trimestre del año lectivo. En este tercer trimestre yo les invoco a todos los alumnos y alumnas para que pongan un poquito más de interés por aprender y hacer sus tareas, realizar sus ejercicios, desarrollar las actividades que les voy dejando en cada clase, una o dos preguntas. ¿Sí? Entonces yo les pido, les exhorto, les hago un llamado para que puedan cumplir en forma regular con estudiar, digamos, los temas que estamos desarrollando, los puntos que estamos desarrollando, y luego agarrar ustedes, desarrollar las actividades y subirlo, ¿de acuerdo a tiempo lo que les he indicado? La tarea o trabajo académico que vamos a hacer en esta mañana, esta tarde, es la identidad nacional. Ese es el tema, ese es el punto que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué entiendes tú por identidad? ¿Qué entiendes tú por identidad? Cada persona, cada sujeto, cada individuo tiene su identidad personal. Y también en la clase pasada les dije, cada familia, cada barrio tiene su identidad. Por ejemplo, familiar. Por ejemplo, la familia A tiene su identidad. La familia B tiene su identidad. La familia C tiene su característica propia de vida y desarrollo. Así como cada región, la región del norte del Perú, la región del centro del Perú, la región del sur del Perú, tiene su identidad, tiene su característica propia. ¿Sí? Entonces, yo les pregunto, la identidad, cada país tiene también su identidad. Bolivia tendrá su identidad nacional, pues. Chile tendrá su identidad nacional, pues. Ecuador tendrá su identidad nacional, pues. Y así sucesivamente. Por eso, en esta clase vamos a desarrollar la identidad nacional, es decir, la identidad de nuestro país, la identidad de nuestro Estado, la identidad de nuestra nación, que vendría a ser una característica propia de nuestro país. Dice el Estado. ¿Qué cosa viene a ser el Estado? ¿Qué diablos viene a ser la nación? Estado-nación. Yo les he dicho cómo se forma el Estado. Primero tenemos la familia. La reunión de varias familias viene a ser la sociedad. La reunión de varias sociedades viene a ser la comunidad. La reunión de varias comunidades viene a ser la nación y Estado. La nación y Estado que se denomina. Entonces, ¿qué cosa viene a ser el Estado? El Estado viene a ser la nación jurídicamente organizada. Viene a ser la nación jurídicamente organizada. Y decimos jurídicamente organizada porque contamos
con este conjunto de normas, alumnos y alumnas de primer año, contamos con este conjunto de normas que se llama la Constitución Política del Perú. El Perú ha tenido 12 hasta 13 constituciones con la del 93. Algunas constituciones han sido de carácter liberal, algunas otras han sido de carácter liberal moderado. Pero estas 12 constituciones, la primera se dio en 1823 y la reciente constitución se dio en el año 1993. ¿Está claro? Listo. El Estado consolida la idea de una nación. Para ello utiliza elementos que los ciudadanos compartimos. ¿Cuáles son esos elementos que nosotros los ciudadanos compartimos para la nación? Fácil, pues, profesor. La historia, un elemento. El segundo elemento, la patria. Y el tercer elemento, el Estado. ¿Qué cosa viene a ser la historia? Eso ya yo les he dicho a ustedes varias veces, mis queridos alumnos de primer año y alumnas. La historia, según el gran historiador Jorge Basadre, que fue una gran autoridad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y catedrático de San Marcos, historiador, la República del Perú con 16 tomos. ¿Qué dijo acerca de la historia? Que la historia viene a ser una ciencia social. Escriban para que no se olvide. La historia viene a ser una ciencia social que nos permite recordar el pasado, vivir el pasado, luego vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro, en el aspecto político, en el aspecto social y en el aspecto económico. Esa es la definición moderna de la historia, mis queridos alumnos y alumnas de primer año. Por favor, repito, la historia viene a ser una ciencia social que nos permite recordar el pasado, que nos permite vivir el presente y nos permite proyectarnos hacia el futuro. ¿Está bien? Listo. A ver, recuerden un hecho histórico del pasado. Recuerden ustedes, a ver. ¿Listo? Recuerda un hecho histórico o vives el hecho histórico en diferentes aspectos. Ahora, sobre la pandemia, por ejemplo. ¿Y cómo quiere? La pandemia viene a ser de un aspecto social, de salud. ¿Y cómo queremos que sea el Perú? Queremos que el Perú cambie en aspectos políticos, sociales y económicos. Listo. Hemos hablado también, mis queridos alumnos, sobre la cultura. Y les había dicho que la cultura viene a ser toda creación espiritual, toda creación humana, en el que nos permite, ¿qué cosa? Nos permite avisorar también hacia el futuro y realizar acciones, como por ejemplo cuando hablamos de cultura, se nos viene al toque civilización. ¿Y qué diablo viene a ser la civilización? Es la parte material de la cultura. Y la cultura es la parte espiritual.
Entonces, no hay materia sin espíritu y no hay espíritu sin materia. Son los dos los que tienen que marchar en forma armoniosa, mis queridos alumnos. ¿Sí? La cultura es la fase fundamental de la nacionalidad. Por eso es bueno que las personas tenemos que conocer, tenemos que apreciar y tenemos que valorar la cultura para identificarnos con la nación. Si no nos identificamos con la cultura, tampoco nos identificamos con la nación. Si no ponemos en praxis esta cuestión de los valores nacionales, no nos estamos identificando con la nación. La identidad nacional y el folclore en el Perú. El folclore, las costumbres, las tradiciones en nuestro país, en la costa, en la sierra y en la selva, cómo se viene desarrollando, mis queridos alumnos. ¿Cómo fue ayer esta cuestión del folclore en nuestro país? ¿Cómo es hoy el folclore en nuestro país? ¿Y cómo diablo queremos que sea el folclore en nuestro país? En la costa, en la sierra y en la selva. Nuestra diversidad cultural ha dado origen a las manifestaciones únicas. Por ejemplo, en pintura, su profesor seguramente de educación artística les cuenta y les ha contado sobre, a través de la historia, cómo ha sido y cómo es y cómo queremos que sea este aspecto de la cultura, de la pintura. La escultura, ¿qué cosa viene a ser la escultura? Hemos tenido y tenemos grandes escultores. Literatura, ¿qué diablo les ha dicho la profesora de comunicación sobre la literatura? ¿Qué viene a ser la literatura? ¿Qué les ha dicho a ustedes en primaria sus profesoras? Para mí, la literatura viene a ser la expresión de la belleza utilizando la palabra. ¿Cómo son las danzas y canciones en nuestro país? Ustedes saben, ven a los programas de las danzas, de las canciones, de la marinera, del vals, etcétera, etcétera, papá, mamá, abuelo, etcétera, etcétera. ¿Cómo son las fiestas religiosas que muestran la forma de pensar? La fiesta del Señor de los Milagros, la procesión del Señor de los Milagros, la cantidad de gente que agarra y acompaña a la procesión en diferentes lugares, en diferentes regiones, en diferentes países, en Italia, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, los nacionalistas, los peruanos en esos países se organizan para agarrar y celebrar esas fiestas de carácter religiosa. Después muestran la forma de pensar esas actividades que acabo de mencionar, desde la pintura hasta las fiestas religiosas. Nos invita a nosotros la forma de pensar, nos invita a nosotros la forma de sentir, y nos invita a nosotros a actuar como persona, como sujeto, como familia, como sociedad, como comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. En la costa, por ejemplo, sobre el folclore, en la costa, por ejemplo, sobresale. ¿Qué cosa sobresale en la costa? La marinera norteña y la marinera limeña.
Yo no sabía, yo pensé que la marinera es la marinera y se terminó todo. No, tiene su forma. La marinera norteña tiene su forma de bailar. La marinera limeña igualito tiene su forma, que es muy diferente a la marinera norteña. Si no, pongan ustedes la marinera y pónganse a bailar para que vean ustedes que es muy diferente, sobre todo aquellos que van a las instituciones que dan clases de marinera, baile, qué sé yo. El tondero, el abuelo, la abuela, el papá y la mamá, ellos saben y les pueden explicar en qué consiste el tondero. Después viene el festejo. Oiga, qué hermoso, qué bonito. Después viene el pandó, el pandó. Eso sí lo saben seguramente ustedes, porque ya les ha contado los hermanos y las hermanas mayores. Después viene la zamacueca. Mire la riqueza cultural, artística y folclórica que tiene nuestro país, la zamacueca. El vals, la polea y la limeña. La limeña. Esas son las principales características que presenta nuestro país en cuanto se refiere al folclore de la zona de la costa del Perú, de la región de la costa. Y en la zona andina, ¿qué hay? En la sierra, ¿qué hay? Danzas como el Huaylash en Huancayo, danzas. Después tenemos Huaylash, que es muy característico el baile en Huancayo. También existe la marinera, ayacuchana, por ejemplo, en Ayacucho practican la marinera ayacuchana. Después tenemos en la marinera puneña el baile de Santiago. También se está dando un baile de Santiago con una música especial. Los carnavales de Cajamarca, carnavales de Arequipa, tenemos luego la danza de las tijeras, que ha sido reconocido por la Organización Nacional de la Ciencia y la Tecnología a nivel mundial. Luego tenemos los sicuris. Los sicuris son las principales danzas y bailes de nuestra región andina. Mire la cultura folclórica que tenemos nosotros, ya sea en la costa, ya sea en la sierra. Y ahora nos vamos a la región de la selva. Sobresale en la selva las danzas, igual también a través del baile, la tangaroma, la pandilla, el esmangacuy, la carachupa en la región de la selva. ¿Y qué bailes, qué danzas existirán en el mismo corazón de la selva, en esas tribus donde todavía no han sido descubiertas? Existen tribus, existen pueblos, existen, digamos, pueblos pequeños en el mismo corazón de la selva que no han sido descubiertos. Por supuesto. Si la vez pasada les dije a ustedes, en Estados Unidos también existen esas tribus originarias, autóctonas, y que viven, tienen bien organizado, tienen su jefe, tienen los subjefes, etcétera, etcétera. Conversando con un pata, me dijo, sí, yo he ido a visitar una tribu en Estados Unidos. Los valores cívicos, punto aparte.
los valores cívicos. ¿Qué son los valores cívicos? Son principios éticos. ¿Qué diablo es la ética? Y creencias que conducen a una vida feliz. Los valores cívicos son principios éticos y creencias que conducen a una vida feliz. Es decir, a una vida donde se vive bien, dentro de todos los campos de la actividad humana. Valores que nos ayudan a construir una convivencia justa, como por ejemplo, ¿cuáles son esos valores que nos permite vivir o convivir en una comunidad, en una familia, en una región, en forma justa? La tolerancia. Amigo y amiga de primer año, ¿qué diablo viene a ser para ti la tolerancia? Es un valor, profesor. Sí, pero ¿en qué consiste la tolerancia? ¿Es bueno ser tolerante o no es bueno ser tolerante? Si me dice sí, ¿por qué diablos es bueno ser tolerante? Y si es que dices no, ¿por qué dices no es bueno ser tolerante? Luego viene para vivir feliz con otras regiones sobre esta cuestión de los valores, la libertad, poner en práctica la libertad, que viene a ser ¿qué cosa? La capacidad que tenemos nosotros para tomar nuestras propias decisiones. Tú haciendo uso de tu libertad puedes tomar tus propias decisiones. Tú, alumno, de igual manera puedes tomar tus propias decisiones. Papá y mamá pueden tomar propias decisiones y pueden tomar también las decisiones para el conjunto de familias. Por ejemplo, elaborar el reglamento de la casa, un reglamento, una especie de mini constitución para la casa, donde todos van a tener sus funciones, todos van a tener sus roles. Por ejemplo, el papá, ¿cuál viene a ser su rol? ¿Sí? La mamá, ¿qué rol desempeña? Los hermanos, ¿qué roles desempeñan? A eso se llama la libertad, la facultad que tienen las personas para tomar sus propias decisiones. Luego viene la solidaridad. Es bueno en este momento que estamos viviendo tan difícil poner en práctica la solidaridad. Es bueno ser solidarios con nuestros prójimos, porque la situación está difícil. En la mañana acabo de ver el noticiero, hay algunas empresas privadas en donde están llegando a los sitios más alejados de nuestro país, por ejemplo, de Lima metropolitana, de la ciudad de Lima, por el cono norte, por el cono sur, por el cono del centro, etcétera. Están llegando con unos camiones, con unas camionetas con víveres para la gente más necesitada, para los niños y para las niñas, para los hijos que están en una situación difícil. Acaban de pasar por televisión en la mañana, ¿sí? Y cómo esa gente agarra y sale con un cartel, con un dibujo bien grandosotote. El dibujo es el corazón, como quien dice, le estamos agradeciendo de todo corazón, señores y señoras que están viniendo a obsequiarme esto. Muchas gracias. Oigan, eso es pues poner en praxis la solidaridad. Ya yo les he dicho en la clase pasada, hay esos conjuntos de banda de músicos que están caminando por las avenidas tocando y uno de ellos pasa con su gorrito para pedir la limosna, para pedir un centavito como para llevar a la casa, porque estamos en una situación bastante difícil desde el punto de vista de salud
desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista económico. Tenemos también que poner en práctica la igualdad. La igualdad. No tenemos por qué agarrar y discriminar a nadie porque todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales. El contenido de esta Constitución nos dice bien claro. Luego tenemos nosotros el civismo. Los días domingos en las plazas de armas a nivel nacional, las autoridades agarran y elevan, digamos, el pabellón nacional, izan el pabellón nacional y entonan el himno nacional. Entonces, eso se hace a nivel nacional en todas las regiones, en todas las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene la interculturalidad. Interculturalidad significa intercambio de cultura. Los de la costa que van a la sierra van a tener que aprender las costumbres y las tradiciones de la sierra y van a tener que llevar las costumbres y tradiciones de la costa. Hay una especie de interculturalidad. Y los de la selva, de igual manera. Nosotros tenemos una asociación de hombres y mujeres que vinieron de la selva y se ubicaron en una de las barriadas en Lima. Y eso lo conocemos, lo sabemos todos y cada uno de nosotros. Ahí demuestran sus costumbres, sus tradiciones de su región, de su zona, de su selva. Y también se alimentan de las costumbres y de las tradiciones de la costa del Perú. Hay una especie de interrelaciones. Luego viene el civismo. Después de los valores viene el civismo, que es un modo de comportamiento basado en actitudes de respeto e tolerancia hacia los derechos y libertades de todos, aunque sus costumbres morales, religiosas son diferentes a las de nosotros, pero eso no nos quita del respeto del civismo. Puede ser, digamos, de las religiones protestantes, unas veces agarran, se organizan, ellos están organizados, salen de aquí del parque, salen del parque y luego empiezan a desfilar por esta cuestión de las calles principales, los de una religión no católica, sino una religión protestante, bien organizados, ¿sí? Eso que pedían sobre esta cuestión del sexo, qué sé yo. La identidad nacional, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver asuntos relacionados al civismo. También se apoya en las leyes de un Estado democrático y de derecho. ¿A qué se llama Estado democrático y a qué se llama Estado de derecho? La interculturalidad. Interculturalidad implica ¿qué cosa? Intercambio de cultura, pues. La interculturalidad implica, uno, valorar las diversas expresiones culturales de cada pueblo. Valorar las expresiones culturales de cada pueblo. Tenemos que valorar, aprender a valorar, para valorar la cultura de Supe, de Puerto Supe, de Barranca, de Pativilca, de Paramonga, de Guaito, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a darle un valor, tenemos que valorar a esas culturas, no hacer una crítica destructiva, no. En segundo lugar, relacionarnos positivamente con las diversas culturas que nos rodean, a nivel individual y a nivel social. Hay que relacionarnos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista social. Individual permite que cada persona valora y reconoce las diversas culturas que recibe. Claro, y a nivel social, un conjunto
la vida democrática a partir de los reconocimientos de los derechos a la diversidad y combate toda forma de discriminación o exclusión social. ¿Por qué discriminar a una cultura andina, a una cultura selvática, a una cultura costeña, etcétera, etcétera, etcétera? Un país como el Perú, es bueno que se desarrollen competencias interculturales, que exista competencias, que exista concursos. Ya yo les he dicho en la clase pasada, en vez de un 27 de julio, de un 28 de julio, sacar a los alumnos para que desfilen tipo militar, a las alumnas para que desfilen tipo militar. ¿Por qué no lo reemplazamos esa clase de desfiles con las danzas de la costa, de la sierra y de la selva? ¿Por qué no lo hacemos, mis queridos amigos y mis queridas amigas, mis queridos padres de familia y madres de familia, mis queridas autoridades? Se puede hacer como una especie, digamos, de introducción para que vean ustedes la cantidad de bailarines, de los danzantes, de la danza, de las tijeras, de las quiayas, de los diablitos, de los negritos de ocros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Sería algo extraordinario, por supuesto. A nivel social, orienta la vida democrática a partir de los derechos de diversidad y combate de la forma de discriminación. El Perú es un país que se desarrolla competencias interculturales a fin de superar los conflictos que provocan las diferencias. Así tendremos que reunirnos o unirnos, fortalecernos. Principales competencias interculturales. Principales competencias interculturales. El respeto a los demás. Claro, como persona, como individuo y como grupo, como comunidad. Respeto a los demás. La tolerancia y flexibilidad. Comportamientos. Oiga, qué interesante. Las habilidades de comunicación. ¿Cómo vamos a tener que intercomunicarnos los de la costa, la sierra y la selva en esa clase de actividades? La motivación hacia el conocimiento de otras culturas, de la costa, de la sierra o selva, estamos motivando. Ya yo les he dicho 50,000 veces, uno con la Virgencita de las Candelarias, hombres intelectuales, hombres profesionales, militares, médicos, periodistas, profesores, abogados, cuando se trata de la fiesta de las Candelarias en Puno, todo el mundo agarra, porque tienen su asociación departamental, que sé yo, en Lima, se organizan y empieza el baile partiendo desde dónde, desde la Plaza San Martín, por todo el jirón de la Unión. Qué orgullosos se sienten los puneños aquí que radican en Lima y que radican los puneños allá en su región, en su tierra natal. La motivación hacia el conocimiento de otras culturas, muy bien. La empatía y el sentido del humor. La empatía viene a ser la amigabilidad y el sentido del humor. Ahí estamos expectando cómo es el baile y cómo, de las danzas, por ejemplo. No sé, hay otro baile de los de carácter religioso también, ¿sí? La adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto se refiere al folclore puneño. Muy bueno, buenazo, ni qué hablar. Muy bien, queridos alumnos, ahí nos quedamos y les voy a dejar
algunas palabritas que son de vocabularios. Vocabularios, escriban por favor, vocabularios. Ética. Ética. Cuando hablo de ética se me viene a la mente al toque moral. No hay ética sin moral y no hay moral sin ética. ¿Qué significa la ética? ¿Y qué significa moral? Cultura. ¿Qué cosa es para ti? Con tus propias palabras define lo que entiendes por cultura. Alumno, alumna, con tus propias palabras define lo que significa cultura, lo que significa moral, ética. Con tus propias palabras conversa con papá, con mamá y luego tú agarras y desarrollas esto, da la respuesta. Civilización. ¿Qué viene a ser la civilización? Cuando se habla de una persona que es resiliente. ¿Qué cosa es la resiliencia? Otra palabrita, busquen ustedes. La resiliencia. ¿Qué viene a ser? ¿Sí? Será resiliente, como un ejemplo, aquella persona que tiene dolores en el cuerpo, etcétera, etcétera, y luego abandona eso. ¿Será resiliente esa persona? No, profesor, porque el resiliente viene a ser la persona que vence a todo obstáculo que se le presenta en la vida. A ese se le denomina resiliente. Ya más o menos con esos términos que acabo de mencionar, desarrollen ustedes. Y también tenemos Estado. ¿Qué cosa viene a ser Estado? ¿Qué significa la palabra Estado? Nación, Estado-nación y educación. No me confundan con cultura. ¿Qué viene a ser educación? El sistema educativo en el Perú está relajado. Ahora peor todavía con esta situación de la nueva norma que ha aprobado el Congreso de la República para aquellos profesores que se que fueron desaprobados y sin título el año 2014. No sé qué diablos va a suceder ahora entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De repente van a tener que ir al Tribunal Constitucional. Vamos a ver eso, qué va a suceder. Gracias, mis queridos alumnos de primer año de secundaria. Muchas gracias.